Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a otro de nuestros seminarios sobre el derecho frente a la pandemia del COVID-19 que organiza el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Para nosotros es un gusto contar con los y las panelistas que van a estar presentes en esta discusión del día de hoy sobre desigualdades estructurales y principio de no discriminación frente a la epidemia del COVID-19. Mi nombre es Jorge Peláez Padilla, soy profesor e investigador del Departamento de Derecho y voy a estar moderando esta sesión, a su vez al final dando algunos elementos también para la discusión, ¿no? La idea, al igual que los otros seminarios, es que tengamos una primera presentación de aproximadamente 10 minutos y luego al final recogemos las preguntas que nos van enviando y generamos un espacio de discusión sobre los temas que nos convocan. Sin más, para comenzar, le damos la palabra a Jesús Rodríguez Cepeda, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y un experto en los temas de igualdad y no discriminación. Muchas gracias. El micrófono. Lo había apagado para no hacerte ruido. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, colegas, y buenas tardes a todas y a todos. Quisiera ser muy específico sobre el tema de la convocatoria, desigualdades estructurales y derecho a la no discriminación. Quiero aclarar que yo no me dedico profesionalmente al derecho, sino a la filosofía política, aunque hago bastante intrusismo profesional en el ámbito del derecho, porque creo que es una discusión que desde luego no puede darse al margen de la racionalidad y de la conceptualización que ha construido el propio derecho. Pero creo que el propio derecho se puede alimentar de una concepción robusta de filosofía política, incluso la requiere para pensar estos temas de fondo. Yo quisiera centrarme en dos argumentos. Uno tiene que ver con la noción misma de discriminación estructural, que es un término que se ha generalizado, o por lo menos ha circulado con muchísima profusión en los últimos años y meses, pero que es un término novedoso, hay que decirlo, no es un término que estuviera en la literatura hace poco tiempo. El adjetivo sí, pero digamos que el enunciado discriminación estructural no lo tenemos registrado bastante desde este siglo, y creo que vale la pena dar algunas notas. Y luego, un segundo concepto que me interesaría precisar, pues tiene que ver con cómo tendríamos, a partir de la definición de la discriminación estructural, cómo tendríamos que entender de cara al derecho y sus desafíos, la naturaleza misma de las relaciones de discriminación, que es lo que nos convoca hoy. Lo primero que tendría que decir es que la idea de una discriminación estructural es un concepto que se construye distinguiendo dos niveles, por lo menos, en la experiencia de la discriminación. La experiencia de los actos directos de discriminación, que normalmente pueden ser entendidos como actos individuales, generalmente asociados a la conciencia de los individuos, generalmente identificados o sufridos o vividos por los individuos. Y un segundo nivel, que es al que tendemos a llamar estructural, que tiene que ver con pautas sociales, con arreglos, con procesos, con relaciones despersonalizadas que se convierten en reglas conforme a las cuales se ordena el juego social. Yo creo que esto es importante porque nos permite dejar de ver la discriminación como una serie de actos discretos que, si bien van produciendo daños en la subjetividad, en la integridad de cada persona, no parecen ir más allá de ese efecto particular que pudieran causar. En realidad, cuando vemos a la discriminación como un proceso social de orden estructural, entendemos varias cosas. Primero, que las relaciones de discriminación no se reducen a relaciones
individuales, entre individuos. En segundo lugar, que con mucha frecuencia son relaciones que no pasan por la conciencia o la percepción que los individuos tienen de la manera en que viven sus relaciones y el lugar que ocupan en su grupo y en el mundo social que habitan. En tercer lugar, que las relaciones de discriminación no son relaciones espontáneas. A mí me puede parecer que tengo una reacción espontánea de rechazo hacia una persona porque me desagrada, me cae mal, me molesta, cuando en realidad lo que estoy actualizando es una serie de pautas culturales que han moldeado mi representación simbólica del mundo y por lo tanto me llevan a entender a los demás grupos bajo determinados parámetros. A esos procesos previos de construcción cultural es a los que la psicología social o la antropología ha llamado el proceso de construcción del prejuicio y la estigmatización, ¿no? Es decir, cuando yo juzgo negativamente y actúo en consecuencia respecto de quien me parece extraño, peligroso, anormal, etcétera, pues en realidad estoy actualizando pautas. No es que esto venga de mi experiencia subjetiva. Y el material de la discriminación. Los móviles de la discriminación, creo que analíticamente, tienen que ser distinguidos de los móviles de la desigualdad económica, es decir, de las causas que generan la estratificación socioeconómica, porque si no, no entendemos la naturaleza específica de las relaciones de discriminación. Los procesos discriminatorios son resultado de móviles culturales, siempre y cuando entendamos la cultura en un sentido también estructural, como construcción colectiva, como procesos de simbolización que se reproducen en el tiempo, que tienden a la permanencia, incluso como representaciones sociales que se mantienen vigentes a pesar de la desaparición de sus emisores temporales, ¿no? Un prejuicio sobrevive a los prejuiciados que somos nosotros. De tal manera que la concepción estructural lo que nos permite es entender el papel constitutivo que tienen las relaciones de discriminación respecto del juego social en que nos movemos. Por eso, cuando vinculamos la discriminación a los procesos culturales, luego con más eficacia podemos vincular la discriminación con la desigualdad socioeconómica. No es que no exista desigualdad socioeconómica, es que esta se moldea, se representa culturalmente, se introyecta en la conciencia de los individuos, los moviliza a partir de factores culturales. Justamente lo que nosotros proponemos desde principios del siglo XX, que empezamos a hacer estudios sobre discriminación, es que entendamos que la discriminación es una forma de desigualdad que es como una suerte de gemela siamesa de la desigualdad económica con la que se enlaza y se potencia recíprocamente. Entonces, si alguien piensa que el principal problema de nuestro país es la desigualdad económica, pues tiene una peor noticia todavía. Tenemos una brutal desigualdad económica junto con brutales procesos de exclusión discriminatoria. Entonces, digamos que entender estructuralmente la discriminación significa tener una concepción teórica un poco más amplia que la que nos dan nuestras impresiones de primer orden o nuestras relaciones intersubjetivas. ¿Por qué es importante esto? Por una razón en particular, porque nos permite actuar institucionalmente, diseñar políticas públicas, diseñar acción pública e intervención estatal para reducir las relaciones de discriminación. Y segundo punto, que creo que se deriva de este primero, y con eso empiezo a cerrar mi participación, y que tiene que ver con cómo entendemos o cómo deberíamos entender la discriminación una vez que nos emplazamos en el enfoque que hemos llamado estructural. Con mucha frecuencia, y esto sucede mucho en el derecho más convencional, digamos, ¿no? La discriminación se entiende como una privación de derechos, como una carencia de derechos. Incluso la cláusula constitucional de no discriminación, la legislación positiva o secundaria que tenemos en México en materia del derecho a la no discriminación, prácticamente entienden que
estar discriminado es sufrir una carencia de derechos. Lo cual no es falso, lo cual no es falso, pero yo creo que es incompleto y que es unilateral. Hay una referencia muy frecuente que señala que la discriminación, o digamos un dicho, ¿no? Un lugar común, que la discriminación nos daña a todos. Es decir, es un tipo de carencia que si la subsanáramos, viviríamos todos mejor. Eso es cierto en abstracto, pero en realidad lo peculiar de la discriminación es que no solo es una carencia, o más bien es una carencia porque detrás de ella hay relaciones de dominio, hay relaciones asimétricas. La discriminación produce ganadores y perdedores. Por eso cuesta tanto trabajo revertir los procesos de discriminación, porque genera ganancias tangibles, genera beneficios simbólicos, genera un lugar en el mundo apropiado, en el que los individuos se pueden reconocer, etc. Y si se entiende como relaciones de dominio, tendremos claro que es una simetría de carácter político que requiere una decidida acción democrática para su transformación. Si, como dicen los sociólogos, ningún grupo renuncia voluntariamente a sus privilegios, la no discriminación o la lucha por la no discriminación no es una lucha pacífica. Es decir, es una exigencia política de transformación de los emplazamientos que ocupamos en la distribución de los beneficios, de los honores sociales, de los privilegios. A todo grupo discriminado corresponde uno o varios grupos privilegiados. Cuando nos vamos a los casos, saldrá, supongo, en algún momento de interseccionalidad, lo que vamos a encontrar son relaciones políticas más complejas, porque precisamente las relaciones de dominio que sufre una mujer que es indígena y que vive con discapacidad, para poner un ejemplo que se ha ido haciendo clásico, pues lo que tiene es una suerte de urdimbre, de conjunto de relaciones de dominio que solo una acción pública poderosamente dirigida, claramente asumida por el Estado puede desmontar. Y esto requiere política pública. Y así conectamos, o intento conectar, nuestro concepto de partida, que es discriminación estructural, con esta que hemos llamado la concepción política de discriminación, que desde luego está presente en muchos discursos jurídicos, pero en otros no, porque en otros solo se considera que la discriminación es una mera ausencia, una privación, y que bastaría con satisfacerla, con llenarla, para que se pudiera resolver. Esto tiene más fondo y tiene que ver con la estructuración en términos de dominio que vivimos regularmente. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces, a Jesús Rodríguez Cepeda, además por la claridad en las ideas y como en fijar las pautas para el debate y para la conversación del día de hoy, y además por el ajuste exacto al tiempo. Entonces, sin tener que andar sacando cartelitos. Entonces, le damos la palabra ahora para continuar la conversación de hoy a Tatiana Alfonso Sierra, que es profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y que además también es experta en los temas de igualdad y no discriminación. Adelante. Gracias. Yo también voy a hacer, pues no voy a ajustar los 10 minutos establecidos y voy a aprovechar las distinciones que hizo Jesús. Yo estructuré mi intervención básicamente en 3 puntos que creo que son fundamentales para este debate. Primero, en el concepto no de discriminación estructural, sino de desigualdad estructural, que es justo en el contexto en el que cae, digamos, el COVID y la pandemia actual. Y explicar un poco de qué se trata la desigualdad estructural como hecho sociológico y ver un poco qué implica eso frente a para las obligaciones del Estado en materia de no discriminación. Entonces, en el segundo punto justo voy a tratar de mostrar un poco cómo lo que hemos visto a medida que ha avanzado la pandemia en México en particular, cuáles son los distintos niveles o áreas de intervención que esta desigualdad estructural plantea en términos de igualdad y no discriminación. Y finalmente, una manifestación particular de lo que usualmente se denomina discriminación en la política pública, ya no en la implementación, ¿no? Etc. ¿Bien? Entonces, el primer punto que yo quería hacer era que, digamos,
el COVID y el virus en principio, cuando lo piensa originalmente, uno dice, es democrático, ¿no? Pero en realidad lo que resulta es que el virus era democrático en su forma de contagio solamente hasta que cae en sociedades extremadamente desiguales, en las que el contagio mismo va a estar atravesado por condiciones estructurales de desigualdad, que efectivamente van a producir escenarios de discriminación estructural, ¿cierto? Tal como decía Jesús, pero que son condiciones que están ahí en nuestras sociedades y que entonces hacen que, por un lado, tengas grupos en mayor riesgo de contagio, y eso significa pues ya una asimetría frente a la cual el derecho y el Estado tienen que reaccionar, ¿cierto? Y por otro lado tienes grupos sobre los cuales los impactos van a ser asimétricos y desproporcionados, que es esta idea toda de los impactos diferenciados frente a los cuales el Estado también tendría que reaccionar de una manera propositiva y no simplemente desde la lectura tradicional liberal del principio de no discriminación. Y para eso yo hago un poco como decía Jesús, que no es abogado, yo hago como la mitad, soy mitad socióloga, mitad abogada, ¿verdad? Y un poco la idea es justamente poder entender cuál es esa condición, esas situaciones y características de nuestras sociedades que hacen que el Estado tenga unas obligaciones particulares en materia de no discriminación para una situación como la del COVID actualmente, ¿no? Entonces, en principio, cuando uno habla de desigualdad estructural, está pensando en una condición en donde una categoría de personas se tienen un estatus diferente con una escala jerárquica con respecto a otras categorías de personas, o sea, otro tipo de población. Y esa relación se perpetúa y se refuerza por estos arreglos institucionales que mencionaba Jesús, en donde las relaciones asimétricas en los roles, las funciones, las decisiones y las oportunidades hacen que esa jerarquía entre grupos se mantenga, ¿no? Entonces, esa idea de desigualdad estructural se ha reformulado en sociología de múltiples formas. Tal vez las categorías más estables son desigualdad durable o desigualdad categórica, que nos muestran cómo hay un tipo de desigualdades que no son solo la desigualdad socioeconómica, sino que se intersectan con la desigualdad socioeconómica, pero que en realidad responden a trayectorias discriminatorias y asimétricas en donde las sociedades ubican a ciertos grupos como superiores frente a otros, ¿no? Entonces hay relaciones racistas, hay relaciones clasistas, hay relaciones sexistas. Entonces esas categorías que son sancionadas socialmente porque son vistas como inferiores son aquellas que en trayectoria histórica terminan en posiciones asimétricas de desigualdad, o sea, posiciones asimétricas y en posiciones de desigualdad que las ponen en desventaja en condiciones normales, ¿cierto? En ese tipo de sociedades es en las que vivimos, y digamos en particular en México vemos pues una sociedad con una brecha de desigualdad socioeconómica muy grande, pero también una sociedad con prácticas e ideologías racistas y sexistas que se manifiestan en la vida cotidiana, ¿cierto? Ahora, si usted tiene ese escenario de desigualdad estructural que está orientado y está medido por categorías sociales que las personas utilizan para diferenciar y para generar distintos tratamientos, pues la pregunta es ¿qué implica eso desde la perspectiva del principio de no discriminación? Porque normalmente en el nivel 1 que mencionaba Jesús, ¿cierto? En donde se piensa la discriminación como actos individuales, pues el Estado lo único que hace, en principio, es intervenir cuando esos actos se presentan, ¿cierto? Para corregir. Pero el segundo nivel que mencionaba Jesús tiene que ver con la discriminación estructural, tiene que ver con acciones mucho más amplias, que tienen que ver con la política pública y los arreglos institucionales que hacen que usted tenga que nivelar. En últimas, digamos, la desigualdad estructural y la discriminación estructural, las dos cosas obligan a los estados a generar políticas para nivelar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Políticas diferenciales, en últimas. Usted no respondería al principio de igualdad y no discriminación desde el derecho de manera integral si es que no reconoce que esas poblaciones en condiciones distintas necesitan tratamientos distintos, o sea, políticas distintas, ¿bien? Entonces, para pasar a mi segundo punto, justamente en el contexto del COVID y la pandemia, yo creo que la desigualdad estructural y los arreglos institucionales de discriminación han estado ahí mucho tiempo y sin embargo había muy poca conciencia, o por lo menos debate público sobre esto, ¿cierto? En nichos sí. Y creo que una de las cosas que ha pasado con la pandemia es justamente que esto está sobre la mesa y sobre la mesa como telón de fondo. Entonces, creo que ahí de nuevo es importante distinguir por lo menos dos situaciones importantes. La primera
es el grupo de personas que se encuentran en mayor riesgo de contagio y por tanto están en una situación de vulnerabilidad particular porque a lo que se dedican, sus formas y condiciones de vida los exponen más al virus y por tanto el contagio mismo ya no es democrático, no es como a todos nos toca, no, a todos no nos toca, porque hay unos que tenemos el privilegio de tener una casa en donde nos podemos quedar y tenemos un ingreso que podemos sostener, mientras que hay otros que no, ¿no? De manera que ahí las categorías de la desigualdad son las que comienzan a jugar asimétricamente para el contagio mismo. Y la segunda dimensión son los impactos desproporcionados de las políticas públicas para aquellos grupos que, digamos, sufren un poco la parte desaventajada de la desigualdad categórica. Entonces, creo que de ahí lo que estamos viendo actualmente en términos también de actos y políticas discriminatorias es, por un lado, como viejos y nuevos estigmas e imaginarios sociales para discriminar. Entonces, por un lado tenemos el mantenimiento de estigmas y estereotipos durables, ¿cierto? Que son que sufren aquellos grupos que tradicionalmente están en situación de vulnerabilidad, pero también tenemos nuevos estigmas derivados de la pandemia. Entonces estamos viendo nuevas prácticas discriminatorias, bien institucionalizadas o bien, digamos, en la vida cotidiana, que responden a la situación particular, que están movidas un poco por el miedo al contagio, ¿cierto? Que son todos estos casos en donde hay nuevos grupos que no pertenecen a esas categorías tradicionalmente desaventajadas, pero que enfrentan nuevas formas de exclusión y restricción de sus derechos, como el personal médico, las personas que por su forma de vida y su trabajo están más expuestas al contagio, al mismo tiempo que se mantienen las categorías tradicionales, ¿no? Y creo que eso implica fundamentalmente repensar cómo es que el Estado desde la política puede nivelar ese contexto en el que cae la pandemia, ¿no? Que ya es el tercer punto, para ajustarme al tiempo. El tercer punto es justamente que si la obligación de los Estados frente a las desigualdades estructurales y frente a las discriminaciones estructurales es generar políticas diferenciales para nivelar, no solamente, obviamente, en casos individuales, sino a nivel estructural, como su nombre lo indica, pues hay que pensar cómo es que la política pública está siendo diseñada y cómo cae en ese contexto. Y creo que ahí hay unos elementos muy importantes para la discusión. La primera es justamente esto que uno llama la discriminación en la política pública. O sea, no es un asunto de implementación, no es un asunto de un acto volitivo, de un agente público o de un funcionario estatal, no, es el diseño mismo de la política pública. Al estar estandarizado y uniformado, implica la reproducción de esas asimetrías sociales que ya existían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted piensa en clave territorial, toda la política pública del Estado mexicano, lo que usted está viendo es que esas asimetrías territoriales están siendo ignoradas por la política pública, ¿sí? En la construcción, en la comunicación y en la implementación. Entonces, por ejemplo, usted piensa la jornada de quédate en casa, ¿sí? ¿Quiénes se pueden quedar en casa? Se pueden quedar en casa las personas que tienen una casa, y esto además en particular para hablar del derecho a la vivienda como uno de las afectaciones más claras. Se pueden quedar en casa aquellos que tienen una vivienda. ¿En qué tipo de vivienda? Una vivienda segura, con espacio, porque supongan que adentro de su casa hay una persona que se contagió, entonces hay que aislarla, ¿no? De manera que ahí queda en duda en realidad quién puede cumplir con esa política. Y esa política ignora, por ejemplo, a la población habitante de la calle, ignora a las personas que se dedican al trabajo sexual, ignora a las personas que además tienen problemas de accesibilidad a la vivienda, ignora todos los temas y discusiones sobre la vivienda adecuada, etcétera, etcétera. Ignora también, por ejemplo, que en un contexto como el actual, en donde los impactos socioeconómicos son tan altos, el solo hecho de quedarse en casa implica que usted pueda mantener su renta en su propiedad, con la disminución de ingresos que tiene, de manera que solamente aquellas personas que puedan mantener el ingreso van a tener la seguridad sobre la vivienda, ¿bien? Y el segundo, digamos, la segunda gran dimensión en donde uno ve la práctica asimétrica y discriminatoria en la política pública, lo vemos en las asimetrías territoriales. Entonces vemos el mismo tipo de política para todo el territorio, independientemente de la densidad poblacional, las prácticas comunitarias, el tipo de prácticas productivas que tienen. Eso es muy claro en las diferencias entre lo que pasa en las ciudades, ¿cierto?, en donde se ha puesto gran énfasis, y lo que pasa en zonas rurales, en donde antes e independientemente del COVID no había un servicio de salud pública
suficiente, en donde no hay servicios sanitarios básicos. Entonces, en un contexto como el actual, digamos, donde hay un contagio o muchos en una zona rural, pues usted simplemente va a enfrentar el reto estructural de no acceder al servicio de salud por condiciones preexistentes, ¿bien? Entonces, si usted no diseña políticas diferenciales para poder atacar esas situaciones, muy probablemente lo que va a tener es la reproducción de la estructura social en clave de desigualdad estructural. E igual en términos socioeconómicos, o sea, si uno lo piensa y la política pública no se está ocupando de todos los grupos socioeconómicos que están en la pirámide de la distribución, es muy probablemente que lo que esté haciendo la política pública para el futuro es básicamente aumentar la brecha de desigualdad y reproducir una estructura social que ya conocemos sin poder responder de manera igualitaria en sentido amplio y sustantivo a las necesidades de la población. Y ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias también a Tatiana Alfonso Sierra por su presentación y le damos la palabra entonces a Luis Javier Carranca Álvarez, que es abogado de la Clínica de Personas Refugiadas Alay de Fopa de la Universidad Iberoamericana. Adelante, Luis Javier. Hola, muchísimas gracias. Listo. Pues creo que yo cuento con una ventaja y es que en realidad me voy a apoyar de las explicaciones previamente dadas, tanto de Jesús como de Tatiana. La verdad creo que son muy útiles y pues yo justamente me voy a abocar a ejemplificar tanto los, digamos, o dar ejemplos muy concretos de cómo se aplican estas categorías que en la explicación de Jesús se dieron de una forma tan interesante, y en particular justamente también dos ejemplos de grupos de riesgo de contagio y de impactos diferenciados, que tanto desarrolló Tatiana, y cómo esto se demuestra en el caso de las personas migrantes y particularmente aquellas que se encuentran en situación irregular, ¿no? Concretamente, pues me parece muy importante destacar o hacer mención de que, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, la migración como fenómeno, más que traer problemas, trae beneficios, ¿no? El problema, como bien expuso Jesús, es que la discriminación estructural, digamos, parte de un contexto de desigualdad en estatus y cultural, que hace que la sociedad en su conjunto asuma ya preconcepciones, categorías y desarrolle prejuicios. Uno de estos justamente es la peligrosidad y el carácter problemático en apariencia de las personas migrantes, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer cuando hablemos de categorías que forman parte o que padecen estas desigualdades estructurales es repensar cómo las vemos, ¿no? Tenemos que pensar si realmente las percepciones o las concepciones que tenemos de las personas que forman parte de estos grupos están sustentadas en realidad, o si más bien es, como va a ser en la mayoría de los casos, la reproducción de discriminaciones, digamos, que se da generación por generación y que mantienen estas asimetrías entre grupos, ¿no? Y tratándose de personas migrantes, este es el caso. Cuando nos ponemos a estudiar y cuando nos sumergimos en la realidad del fenómeno migratorio, podemos observar que estos, por ejemplo, contribuyen económicamente de mayor manera o de una gran manera a los estados, aún dentro de la situación de informalidad, ¿no? Pagan impuestos de forma regular, particularmente, por ejemplo, IVA, reciben muy poco generalmente, y también como parte de esta desigualdad estructural, reciben muy poco, representa muy poco gasto por parte de la infraestructura del Estado en favor de las personas migrantes, y en palabras del relator sobre las personas migrantes, los estudios en realidad muestran que la inmigración tiene un efecto mínimo en el desempleo de residentes y de los países de acogida, y por el contrario, un efecto positivo general en la generación de empleos y de inversión. Las personas migrantes realmente no desplazan a personas de sus empleos, sino que llegan y toman generalmente los empleos que están disponibles para un tipo de población, ¿no? Que esto también tiene muchas otras problemáticas de por medio. ¿Cuál es, en términos generales, la posición económica que suelen tomar las personas migrantes? Pues aquellas que implican explotación laboral y vulnerabilidad, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante
realmente destacar. De hecho, si nos vamos a informes de la OCDE, informes del Banco Mundial, etcétera, podemos ver, o sea, realmente plantándonos en cifras y no en prejuicios, no en concepciones discriminatorias, podemos observar que la migración en realidad es un fenómeno que sirve al desarrollo tanto de los países que generan desplazamientos como los países que los reciben se ven beneficiados económicamente. Por un lado, con remesas, por otro lado, con el desarrollo de sus economías. Y sin embargo, nuestras poblaciones, en nuestro país, México, pero no solo México, sino Estados Unidos, también Colombia, Venezuela, Latinoamérica, etcétera, tienen una idea generalizada negativa y estigmatizante de las personas migrantes. Al migrante se le asimila como peligroso, como invasor, como dañino, como criminal, como delincuente, etcétera, ¿no? De hecho, también si nos vamos a estudios, podemos ver que el porcentaje de migrantes que cometen delitos o que entran en conflicto con la ley penal es menor, mucho menor, al de los residentes que entran en conflicto con la ley penal, porcentualmente hablando, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que las personas migrantes son un gran ejemplo de personas que padecen estas desigualdades estructurales, ¿no? Por un lado, justamente este ámbito social o cultural de reproducción de estereotipos, de reproducción de estigmas, y por otro lado, esta dificultad o esta imposibilidad para acceder a condiciones económicas, ¿no? Esta desigualdad en términos materiales y claramente por la misma naturaleza del entendimiento de la migración con dificultad de acceso a puestos de representación o de participación política, ¿no? Las personas migrantes se encuentran excluidas de todas las áreas posibles, digamos, de desarrollo y se enfrentan a muchísimos obstáculos que la mayoría de las personas no se enfrentan, ¿no? Y ahora, digamos, para abordar en términos generales este problema de del fenómeno migratorio y cómo los afecta la desigualdad estructural en el contexto del COVID, me parece muy importante, digamos, ver que estas se encajan dentro de las categorías que mencionaba Tatiana, ¿no? Grupos de riesgo de contagio, por ejemplo, si entendemos justamente que las personas migrantes y particularmente aquellas en situación irregular son las que se ven obligadas a tomar los trabajos precarizados, los trabajos de explotación o los que yo diría que la pandemia ha reconceptualizado como esenciales, ¿no? Pero que son muy mal pagados, vemos que son las personas migrantes se enfrentan a la necesidad de salir de sus casas y exponerse al riesgo de contagio, ¿no? Para trabajar en la mayoría de los trabajos que tienen que realizar, ¿no? Que suelen ser trabajos de servicio, ¿no? Por un lado, entonces, aquellas personas migrantes que forman parte de estas dinámicas de explotación se enfrentan a los riesgos de contagio y a mí me gustaría destacar algo en lo que voy a concentrar mi participación más adelante, las personas migrantes que se encuentran detenidas por parte del Estado, ¿no? Las personas en detención o bajo custodia del Estado o, como le encanta llamar al sistema jurídico mexicano, alojadas en estaciones migratorias, que alojamiento no es más que un eufemismo para detención en condiciones inhumanas, también se enfrentan a una exposición y riesgo de contagio derivado de las condiciones de hacinamiento, de la falta de atención y controles médicos dentro de las estaciones migratorias, etcétera, ¿no? Por otra parte, también padecen los impactos diferenciados de la pandemia, ¿no? Y me parece esto muy importante destacar no solo por la exposición del riesgo de contagio, sino por las posibilidades que las personas migrantes en situación irregular tienen para hacer frente a la pandemia, ¿no? No solo por los que implican sus condiciones económicas, sino muchas veces porque la irregularidad es un alejamiento del Estado, porque el Estado trata la irregularidad de una forma criminal y entonces si identifico una persona migrante en situación irregular, en lugar de protegerla, la pongo en detención, ¿no? Les niegan derechos. De hecho, las personas para acceder al sistema de salud normalmente se requieren ciertos documentos de identidad y las personas migrantes en situación irregular no cuentan con esta identidad jurídica en México, ¿no? CURP, por ejemplo, como un documento que en México se ha normalizado, que es una llave de acceso a la administración pública y que las personas migrantes en situación irregular no tienen, ¿no? Entonces, un gran problema, yo diría, de la migración en situación irregular es que la misma dinámica de criminalización y de maltrato y de amenaza del Estado
hacia ellos hace que éstas se vean en la necesidad de alejarse de las instituciones del Estado que están ahí, en principio, no solo para protegerles o proteger a las personas, sino que en esta coyuntura deberían de estar ahí para evitar el riesgo de contagio y la expansión de la pandemia, ¿no? Creo que algo nos ha enseñado esta pandemia, y es que la salud pública, la salud es, digamos, un derecho humano y también un servicio de dimensiones públicas, porque la afectación de la salud de unos nos puede afectar a todos, ¿no? Y sin embargo, con la exclusión de las personas migrantes en situación irregular, estamos olvidándonos de esta dimensión pública, ¿no? Ahora, ya que hablé o que me manifesté un poco mi descontento, por así decirle, respecto del trato que padecen las personas migrantes en nuestro país en términos generales, a mí me gustaría enfocar en una de las dimensiones o en cómo se traduce esta desigualdad estructural en las personas migrantes en nuestro país. Y yo creo que la palabra más adecuada para entender cómo se conceptualiza esta discriminación en perjuicio de las personas migrantes es el concepto de criminalización de la migración, ¿no? Lamentablemente, la respuesta de la mayoría de los estados durante mucho tiempo a la irregularidad migratoria y al ingreso irregular de las personas dentro de sus fronteras fue el atacarlo por parte del derecho penal, ¿no? Y entonces se establecía como un delito la migración y se le trataba con cárcel, detención y posteriormente deportación, ¿no? Con el impulso de los movimientos de derechos humanos se empezó a abogar, y digamos también de las luchas en favor de las personas migrantes, que la migración irregular no debe de ser vista como un delito. Al final, el sistema punitivo, el sistema penal, debe de estar reservado hacia aquellos comportamientos que dañan a la sociedad, ¿no? La migración irregular, si bien incumple una norma administrativa, no genera un daño a la sociedad, ¿no? Otra vez me regreso al inicio de la explicación. Quien diga que la migración genera un daño a la sociedad es porque no ha visto los estudios, es porque no se interesa realmente en entender la dinámica o la realidad y porque es víctima de toda esta cultura que contamina respecto de la estigmatización de la migración, ¿no? Entonces, si la migración irregular no genera un daño a la sociedad y trae beneficios, su única ilegalidad, por así decirlo, es incumplir una norma administrativa, que es tanto como saltarse un alto o como, no sé, faltas administrativas que como yo no cometo, no las tengo en mente en este preciso momento. Pero en realidad es eso, ¿no? Entonces, si es una falta administrativa que no afecta o no daña a la sociedad, el derecho penal no es la vía, sino la vía administrativa, la imposición de multas o la imposición de sanciones acordes con la realización de lo cometido, que en el caso del ingreso irregular, una respuesta, digamos, normal o adecuada es la deportación de la persona. Si ingresaste y no deberías de estar en el país, que conforme a las normas administrativas, la deportación es una consecuencia en términos generales válida, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema? Los estados han cambiado, se han adaptado. En México, la migración es una falta administrativa. No encontraremos en ningún código penal delitos en principio asociados con el ingreso y permanencia irregular en nuestro país. Y sin embargo, en la práctica se sigue tratando como un delito, ¿no? La criminalización de la migración implica no solo el que se trate a las personas a través del derecho penal, sino hemos visto últimamente que también implica darle a las personas migrantes un tratamiento análogo a como si fuera tipificado o como si fuera abordado la irregularidad migratoria desde el derecho penal, ¿no? Y entonces tenemos prácticas como en México, pero también en muchos otros países del continente, incluyendo Estados Unidos, donde la persona donde migrar es una falta administrativa en situación irregular, pero igual es identificada, amenazada por agentes migratorios, detenida en centros de detención en condiciones inhumanas, sus derechos no son garantizados y los jueces no saben responder a esta problemática, y el no saben es una forma amable de decir no les interesa resolver esta problemática, porque recordemos, si el problema de la desigualdad estructural es cultural, los mismos jueces son parte de este problema, no son parte de esta cultura que reproduce los estereotipos y estigmas, y lamentablemente no han habido controles en México que ponga bajo escrutinio los estigmas o la discriminación del mismo Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos esta práctica
de la criminalización 2 minutos. de la migración, que se traduce en un tratamiento, si no penal, si análogo al tratamiento penal en perjuicio de las personas migrantes, ¿no? Se les considera peligrosas, se les trata con detención y se les somete a condiciones inhumanas en estos centros de detención llamados estaciones migratorias, ¿no? Es justamente a partir de este tratamiento análogo al derecho penal donde surge uno de los mayores problemas que enfrentan las personas migrantes al enfrentarse al COVID, ¿no? Tenemos, a diferencia de muchos otros, con el tratamiento de muchas otras cosas relacionadas con el COVID, donde se sacaban decretos, se suspendían labores, se realizaba aclaración sobre plazos y términos, etcétera, la detención migratoria funcionó con normalidad, teniendo a las personas hacinadas. De hecho, llegamos a tener reportes donde la capacidad de alojamiento de las estaciones migratorias sobrepasaban el 300% del cual estaba destinado, y esto no genera ningún ruido o incomodidad. ¿Por qué? Porque otra vez la criminalización de las personas migrantes nos hace creer que si ellas incumplieron la ley, se merecen todas las consecuencias, aún aquellas que van más allá de lo razonable respecto de la falta que realizaron, ¿no? No fue sino hasta finales de abril y por presión de organizaciones de sociedad civil, que las autoridades migratorias sacaron comunicados y lineamientos de atención respecto de las personas detenidas en estación migratoria. Y cualquiera pensaría que una de las consecuencias lógicas es, bueno, ahorita no vas a estar deportando y no te vas a preocupar por este tipo de sanciones. Pero no, por el contrario, continuaron la detención y solo dieron lineamientos que no se cumplen, de sana distancia y de lávense muchas veces las manos, ¿no? Esto claramente genera problemas, ¿no? No solo de contagio, sino de acceso a la salud también, ¿no? Uno de los estándares, y me parece que esto es muy importante, sobre acceso a la salud, es si el Estado decide tener bajo custodia a una persona, si decide detener a una persona, el acceso a la salud y la garantía de sus derechos debe de ser en condiciones de equivalencia a como si estuvieran fuera de estas detenciones, ¿no? Y lamentablemente sabemos que los médicos en estaciones migratorias, si llega a haber, no está preparado para atender la cantidad de personas que hay ni las necesidades, ¿no? Entonces me parece que, en atención a que el tiempo se acaba, lo que yo intento con esta exposición es repensar uno de los problemas y las afectaciones hacia un grupo en gran situación de vulnerabilidad y desigualdad estructural, que es en el caso de las personas migrantes, y repensar que el tratamiento, la concepción y particularmente la detención migratoria no puede continuar de la misma forma, ¿no? En fin, eso sería todo por ahorita y agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Luis Javier. Y queda espacio luego, a partir de las preguntas que ya comienzan a llegar, para ampliar un poco el debate y poder poner algunos puntos que se pueden haber quedado. Yo voy a tratar de hacer una presentación lo más acotada posible, tratando de aventurarme a hacer una especie de análisis inicial o tratar de poner a discusión las decisiones políticas y de gobierno para enfrentar la epidemia por COVID-19 y sus impactos en derechos en circunstancias de desigualdad estructural, ¿no? Es decir, tratar de... yo siempre digo que cuando los fenómenos sociales y las coyunturas están muy frescas, un poco la mayor parte de lo que uno casi siempre intenta hacer es profecía, porque requiere un poco que vayan pasándose y dándose los acontecimientos para poder hacer análisis un poquitito más detallados, pero pues podemos empezar a sacar algunas conclusiones o hacer algunos análisis preliminares que puedan convertirse en hipótesis de trabajo sobre las circunstancias que se van dando, por lo menos alguna observación que pueda dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que yo intento primero contraponer dos modelos, ¿no? El modelo de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, ¿no? Que entre comillas pongo como una recomendación, frente a los modelos de estados de sitio o de estados de excepción, ¿no? Y en este contexto, México ha optado por el primer modelo, es decir, por un modelo que de alguna manera la inmensa mayoría de las medidas vengan a partir de una recomendación y sin un carácter policivo, sin un carácter de
la policía y el ejército en la calle obligando a que cumplan las medidas, como ha pasado en muchos lugares de América Latina. Obvio que esta es una gran apuesta para enfrentar esta coyuntura política. En general, los estados están mucho más, ante estos eventos, están mucho más acostumbrados a reaccionar de forma más policiva, que de forma más a partir de, pues, recomendaciones, apelar a la respuesta positiva de las personas, apelar al autocontrol de las propias personas en este tipo de contexto. Entonces, lo que quiero tratar de contrastar es cuál es el lado positivo y cuál puede ser el lado negativo de esta respuesta con relación a las circunstancias, como se ha planteado hasta ahora, de discriminación estructural y de desigualdad estructural, ¿no? A partir de algunos derechos que pueden verse afectados. Con esto no estoy queriendo decir en primer lugar que se trate de una implementación que no esté exenta de importantes problemáticas. Es decir, no estoy juzgando la implementación, sino la política en sí misma, sino la apuesta por una política no policiva y los efectos que esto puede generar. Entonces, ahora bien, ¿cuál sería el lado, digámoslo así, me aventuro a decir el lado positivo? Que de alguna forma en un contexto regional donde se han visto medidas de excepción, ¿no? En general, para ejercer ese control, las ventajas que puede haber en el caso mexicano de que estas medidas no sean ni policivas ni restrictivas, tienen que ver con evitar que, como decía Jesús, estos elementos de discriminación estructural que están detrás de la actuación todos los días de la policía y de los elementos militares no se vean activadas por una circunstancia de presencia masiva en las calles. Es decir, en general la actuación de la mayoría de las corporaciones públicas, de seguridad pública, tienden a ser actuaciones basadas en prejuicios y basadas en actos de discriminación estructural. Es decir, probablemente están mucho más tendientes a parar en la calle por violar las medidas a alguien que esté tocando los timbres de la casa para vender productos para la subsistencia a una pareja de jóvenes académicos que anden caminando por la calle temprano en la mañana para salir del encierro. Entonces, en ese sentido, las medidas restrictivas evitar esas medidas, de alguna forma, unas medidas acompañadas con control policial solo habrán afectado en mayor medida a las personas que tienen que salir a buscarse el sustento diario o que tienen que seguir trabajando en actividades esenciales. Ese es un primer punto que pongo ahí en la mesa para la discusión. En segundo lugar, y aunque está por verse los efectos reales en términos económicos, y dependerá mucho de las políticas públicas en materia económica que van a ser analizadas en otra de las mesas, en principio, las medidas que actualmente se tomaron podrían permitir que los hogares que tienen economías más precarias e informales puedan seguir generando algunos pequeños espacios para el sostenimiento económico de los hogares, ¿no? Porque la decisión depende generalmente de una decisión de quedarse en casa por voluntad propia y no porque haya todo el aparato del Estado pendiente de que las personas se queden en casa. Pienso, por ejemplo, en la persona que vende quesos en el mercado, en el que tiene un puesto de frutas, o en un grupo de señores que me ha tocado que andan barrio por barrio tocando la marimba para poder ganar lo que antes ganaban en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos son personas que todavía pueden seguir accediendo a estos espacios de ganancia económica que en otro contexto hubieran perdido completamente sus posibilidades de empleo. Y pongo el ejemplo porque este señor que vende quesos o esta persona del puesto de frutas han decidido en estos 15 días de mayor contagio quedarse en casa. Pero partió de una decisión en un determinado momento que asumen o que a partir de las medidas de pico de contagio, que en medidas más limitativas. Ahora bien, ¿cuál es el lado problemático? El lado problemático es la forma en que se han adoptado las medidas en términos jurídicos. Y esto ya fue sujeto de discusión en la mesa inaugural y en la primera mesa de
de estos seminarios, y tiene que ver con el carácter abierto a la interpretación de los contenidos normativos sobre las facultades a tomar en la emergencia, lo cual ha llevado a altos niveles de variación en los estados. Y si bien la Ciudad de México vive una realidad, pues hay estados, por ejemplo, hace poco tuvimos noticias de la reforma al Código Penal en Querétaro para tipificar varios delitos que tienen que ver con el incumplimiento de las medidas de aislamiento, ¿no? Entonces, hay estados que han respondido de forma mucho más policiva precisamente por esta amplitud en la interpretación sobre lo que se puede o lo que no se puede hacer, quizás por déficits normativos a la hora de la implementación, ¿no? Entonces, esa es la otra parte. Y también esa propia interpretación ha hecho que lo que uno puede ver en la Ciudad de México no sucede en otros estados, ¿no? Y hay otros estados donde pues ha habido obligatoriedad de cerrar las tiendas de barrio, limitación de venta en el espacio público y el cierre de mercados. ¿Y por qué hablo de esto en un contexto de una discusión sobre desigualdad estructural? Porque evidentemente ante un contexto de pandemia, no todas las familias y no todas las economías tienen la misma capacidad para subsistir. Es decir, la desigualdad económica que está de trasfondo hacen que unos tengan muchos más recursos para poder sostener un mes, sostener 45 días, y hay otros y otras que simplemente tienen que buscar ese sustento diario, ¿no? Y medidas que permitan que estos del sustento diario puedan seguir recurriendo a sus fuentes de empleo, aunque sea de forma minoritaria, esto permite de alguna forma atenuar una desigualdad que podría ahondarse y profundizarse en estos contextos. Ahora bien, con relación al acceso a derechos, voy a referirme a uno de los derechos y porque ya me queda un solo minuto y no quiero abusar más del tiempo y ya luego discutimos un poco, que ha sido muy poco tratado en este contexto de la pandemia, que es el derecho a la educación. Es decir, el derecho a la educación está atravesado a partir de una desigualdad estructural básica que tiene que ver con la desigualdad económica. Y eso se ha visto profundamente acentuado a partir de los modelos de continuidad de los sistemas educativos a partir del contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente la desigualdad económica afecta profundamente la manera en la que se accede a el medio a través del cual se ha mantenido la educación, que es el Internet. Y esto implica grandes asimetrías entre escuelas públicas y escuelas privadas que son preexistentes, no son nuevas, es decir, esas asimetrías existen, pero se le introduce un elemento extra que es el acceso a Internet como medio para poder recibir clases, ¿no? Y que esto se conecta también, como decía Jesús al principio, interseccionalmente, con temas de género que son centrales, ¿no? Y es que en hogares que en general están atravesados por relaciones tradicionales de género, implica que sean las mujeres las que tengan que cumplir la función de acompañar al hijo en el proceso de enseñanza a falta de otros mecanismos como el Internet, como las clases, y eso esté generando problemas importantes que creo que están siendo poco visibilizados. Creo que ya me pasé del tiempo, quiero dejarlo acá. Hay otras implicaciones en materia del acceso al derecho a la salud, al trabajo, a la movilidad en el transporte público, pero si salen alguna pregunta lo dejo y pasamos un poco al proceso de preguntas y respuestas. Que me toca moderar también. Han ido llegando algunas preguntas, pienso leer 3 o 4 preguntas. Hacemos una ronda de, creo que por razones de tiempo, vamos mejor a garantizar que nuestros 3 primeros ponentes se encarguen de las preguntas y yo voy a encargarme un poco de irlas formulando. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo ven la discriminación estructural que sufrimos quienes somos familiares y pacientes COVID en la pandemia y
con posterioridad a la pandemia? Esa es una de las primeras preguntas. La segunda, si el derecho es producto de relaciones sociales, también es productor de las condiciones presentes en la sociedad. ¿Es posible plantear un derecho que no responda a las relaciones e intereses de poder? ¿Es posible, por ejemplo, pregunta, una guía ética para enfrentar el COVID que no reproduzca las asimetrías sociales y las representaciones dominantes? Tengo otra pregunta. ¿El Estado ha discriminado a los comerciantes ahora con el COVID, ya que les ha cerrado sus negocios y el lugar donde perciben sus ingresos? Entonces, ¿el Estado puede discriminar por causas de fuerza mayor como la pandemia? Y agrego una cuarta pregunta en esta primera ronda. Entonces, dice, ¿qué es lo primero que debería tomarse en cuenta hoy para el diseño de políticas públicas antidiscriminatorias de mediano plazo en el contexto del COVID-19? Es decir, este año se estarán diseñando políticas públicas que traten de mitigar el impacto de la pandemia en los siguientes años. Gracias y saludos. Tenemos una primera batería de preguntas para comentar. En el mismo orden en el que participamos. Perfecto. Bueno, yo voy a, retomando algunas cosas de las participaciones de mis colegas y justo con las preguntas que plantea amablemente el público, creo que hay algunas cosas en las que vale la pena poner el acento. Sobre todo estas que tienen que ver con si cualquier acción del Estado que implique una restricción, tendríamos que hablar ya de alguna discriminación. Por ejemplo, obligar a comerciantes a cerrar mercados, a limitar determinadas actividades. Yo creo que no, que hay que tener cuidado con el concepto de discriminación, porque es muy fácil utilizarlo en un sentido impreciso, en un sentido de habla cotidiana que no nos reporta ninguna comprensión de nada. Es decir, discriminar en el sentido de separar, distinguir, hacer una distinción, no nos explica qué pasa con la discriminación en su sentido técnico, como violación de derechos. Entonces, yo creo que siempre hay que tener presente que en los procesos y actos de discriminación hay al menos dos marcadores definitorios. Siempre están referidos a grupos estigmatizados o grupos subalternos a los que culturalmente se les ha asignado características negativas y respecto de los cuales se actúa en consecuencia de tal modo que se violan sus derechos o se limitan sus oportunidades. Eso es discriminación. Cualquier trato diferenciado es un trato diferenciado. Puede calificar como discriminación solo si cumple el marcador del grupo y el marcador de los derechos, ¿no? Eso está, digamos, está tecnificado, pero eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Los famosos marcadores de discriminación. Y por eso el Estado no discrimina cuando actúa correctamente en el caso de comerciantes que no quieren seguir una serie de normas sanitarias porque representan un riesgo de salud pública. Hay que decirlo. Y hay estados claramente democráticos, como naciones europeas, que están lidiando con políticas policiales incluso, hay que decir, España optó por el modelo policial, Inglaterra optó por el modelo policial para la aplicación de sus mecanismos de restricción, Suecia no. Suecia se fue por el lado de dejar un poco suelta a la gente. No quiero darle ideas a López Obrador, pero el modelo mexicano se parece a esa experiencia sueca, ¿no? Entonces yo tendría cuidado, no todo es discriminación, eso es cierto, pero y algo que decía Tatiana, tiene razón, hay procesos o coyunturas históricas en las cuales emergen con un enorme dinamismo determinados colectivos que son que no siéndolo aparecen como objeto de discriminación, no siéndolo antes. Tenemos antecedentes históricos, la población japonesa en los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. A partir del ataque a Pearl Harbor, se convierten en el objeto de una agudísima discriminación, violación de derechos, reclusión, campos de concentración, una historia secreta, por cierto, dentro de la propia historia norteamericana, y luego un proceso de desestigmatización, ¿no? Si uno revisa el lenguaje con el que se dirigían a la población de rasgos de fenotipia japonesa, rasgos japoneses, el lenguaje ofensivo de los
de la época de la Segunda Guerra Mundial, es brutal la estigmatización. Cuando uno lo compara, porque hay análisis comparatorios, con el milagro japonés, Japón como un aliado, etcétera, aparecen otros adjetivos y otra percepción del grupo. O sea, es decir, históricamente estamos acostumbrados a las categorías estables, ¿no? Mujeres, personas con discapacidad, minorías sexuales, minorías religiosas, migrantes, etcétera, etcétera. Pero cuidado, en procesos tan dinámicos como el que vivimos, las personas enfermas, las personas contagiadas, sus familiares, incluso en algunos contextos horribles culturalmente, las personas de trabajo sanitario pueden ser objeto de estigmatización y posterior discriminación. Entonces, desde luego que ahí hay un riesgo, pero no todo grupo es discriminado por tener alguna forma de distinción. Y el otro punto que me gustaría comentar tiene que ver con el tema de la guía bioética. Hay un par de preguntas muy bien formuladas sobre este tema de la famosa guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica, y que generó, como ustedes saben, un verdadero escándalo. Pues se le acusó de muchas cosas. Hay que decir que es uno de los procesos más interesantes de discusión pública que hemos tenido en este país en el contexto de la crisis. Mucha gente no sabe que la primera propuesta finalmente no quedó firme. El Consejo de Salubridad General, no sé si era la primera intención, pero la consideró como un borrador a discusión, y hubo una segunda ronda de discusión. Yo tuve el privilegio de participar en esa segunda ronda y aparezco como firmante de la guía bioética que ahora se ha aprobado y que ya es la guía sugerida para los hospitales en este proceso por parte del Consejo de Salubridad General. Y lo que habría que decir es que es un extraordinario ejemplo en su formulación primera, era un extraordinario ejemplo de discriminación indirecta. Ninguno de estos expertos, especialistas, médicos con una trayectoria impresionante, filósofos, etcétera, ninguno quería hacerle daño a ninguna persona. Y sin embargo, las inercias de la literatura dominante, las inercias de los llamados criterios de triaje, que son de selección para asignación de recursos escasos, históricamente han privilegiado a la población joven respecto de la población de mayor edad, de la población de personas adultas mayores. Y justo la discusión pública nos permitió algo novedoso en la guía de triaje que ahora tiene México, que desaparezca el criterio de edad como criterio de prelación, como criterio de asignación de recursos escasos, quedando los criterios solo a partir del expediente clínico y de una serie de indicadores clínicos que son los que tendrían que orientar la decisión médica, dejando a un lado criterios como discapacidad, como valor social de la persona, como etapas de vida por vivir, que eran criterios que estaban en la primera formulación. A mí eso me parece importante porque la guía misma, en su primera versión, reflejaba cómo inercialmente, aún sin ganas de dañar a nadie, podemos poner en desventaja a un determinado grupo. En este caso a personas mayores. Y cómo la discusión pública y el propio discurso de los derechos nos puede permitir enmendar estas prácticas y proponer soluciones que habrá que llevarlas a las prácticas, pero que pueden funcionar en ese sentido mejor. Yo creo que esa es una buena lección. Ahora, ¿la guía bioética va a resolver algún problema de discriminación estructural? Desde luego que no. Desde luego que no. La discriminación estructural, y lo decía muy bien Tatiana, requiere políticas públicas. Sí, una guía bioética es para asignar recursos escasos en el momento en que la gente se te está muriendo y necesita un ventilador, ¿no? Y el problema es que tienes muchos y tienes mucha gente y pocos ventiladores. Pero lo que sí puede hacer es evitar agudizar la discriminación que ya pone en desventaja a quienes llegan a esas situaciones extremas. Personas cuya salud está minada
por procesos sociales que tienen que ver con la baja o nula atención médica o seguimiento a la salud, con la alimentación, con la propia información, etcétera, y que finalmente tienen que ver con la exclusión de grupos completos. Y aquí sí yo creo que hay que poner en duda uno de los lugares comunes con el que nos hemos familiarizado mucho. Dicen, lo decía para justamente ponerlo en duda, Tatiana, la pandemia es democrática. Bueno, no es democrática, no es un proceso político, pero se entiende lo que quiere decir. Y hay quien dice, la pandemia, el COVID no discrimina. Bueno, a ver, no discrimina en el sentido genérico de la palabra, porque le puede afectar o contagiar a una persona u otra, y eso es todo. Pero lo cierto es que una pandemia de este tipo agudiza los efectos discriminatorios que están acumulados en las poblaciones históricamente subalternas. Esto no se dice solo desde la academia. El alcalde de Nueva York, de Blasio, justo hizo una declaración pública diciendo tenemos un claro efecto discriminatorio en la manera en que las poblaciones más débiles están sufriendo la pandemia. La población de origen hispano, la población afrodescendiente, que tienen mayores números de contagio y víctimas mortales en este caso. En ese sentido, sí vemos que la pandemia refleja la discriminación estructural. Y en consecuencia, y ya cierro, en consecuencia nos obliga a las políticas públicas de no discriminación. Y esto, a ver, esto no hay que inventárselo. La legislación mexicana tiene desde 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde ya se establecía la obligación de medidas antidiscriminatorias para todos los poderes públicos. Y luego en una reformulación de estas medidas, hoy ya son más precisas y son medidas de inclusión, medidas de nivelación y acciones afirmativas a las que están obligadas los poderes públicos de este país y de los cuales tienen que dar cuenta en el ejercicio de sus, cuando dan cuenta del ejercicio de sus funciones. Hay que poner el ojo en ese, porque esa es una vía legalmente establecida y a la que están comprometidas todas las autoridades del país, a hacer política antidiscriminatoria. Y luego además la podemos medir. Hace un par de años con Coneval hicimos un estudio para ver cómo en los programas sociales con reglas de operación aparecían o no aparecían políticas de no discriminación, conceptualizadas a partir de la propia legislación mexicana. En mi página, que es jesusrcepeda.org, tengo subido el estudio que hicimos con Coneval para ver cómo destripamos, digamos, los programas para mostrar cómo tenían o no tenían políticas antidiscriminatorias. Yo creo que esto va a ser muy importante porque cualquier recuperación que podamos tener respecto de los grupos más débiles, más lastimados históricamente en este país, requerirá, como decía Tatiana, echar mano de manera sistemática de políticas compensatorias. Hay que priorizar la atención a los grupos, salvo que lo que deseemos es profundizar las desigualdades que ya padecemos. Muchas gracias, Jesús. Yo leí algunas preguntas, pero en las respuestas también cada uno de los panelistas puede juntar otras preguntas que se han ido haciendo, de manera de que en esta ronda tratemos de abarcar de alguna manera todas las preguntas y sumarlas a la discusión. Por favor, Tatiana. Bueno, gracias. Son una cantidad. Yo quiero solo primero sobre, que Jesús ya dijo algo de esto, pero sobre este tema de los pacientes y las familias de los pacientes, yo creo que eso es justamente a lo que yo me refería al principio con los nuevos y los viejos estigmas y fuentes, ¿cierto?, de la discriminación, porque efectivamente, como ejemplificaba Jesús, pues esos son procesos, digamos, históricos, y usted ve distintos picos con distintas categorías. Y lo que estamos viendo ahora es cómo aparecen como unos nuevos estigmas, nuevos estereotipos y nuevas categorías frente a las cuales las personas realizan actos discriminatorios o los arreglos institucionales, digamos, no responden a sus necesidades y por tanto generan
tratamientos asimétricos injustificados, que efectivamente no cualquier distinción es discriminación y en eso hay que ser efectivamente muy claro. Ese es el mismo supuesto que hay detrás de la idea de la política diferencial, y es que yo voy a hacer una distinción porque es necesaria para alcanzar, materializar el principio de igualdad, pero no todas las distinciones son injustificadas, hay unas justificadas, son legítimas en el ordenamiento jurídico, y aquellas que no son las que pasan ese límite, ¿cierto? Son las que caen dentro del campo de la discriminación. Ahora, dentro de esas nuevas categorías y estigmas que aparecen, yo creo que es muy importante, pues efectivamente, uno resaltar el carácter histórico de esos procesos, tratar de entender a qué coyunturas responden y cuál es la mejor forma de desmantelarlos. Hay unas categorías más estables que efectivamente jugamos, con las que efectivamente jugamos, porque las trayectorias históricas son muy sólidas y son en diferentes sociedades, etcétera, ¿no? Género, clase y raza, la trilogía, ¿no? El santo grial de la sociología, ¿sí? Ahora, esas son más estables, pero hay unas nuevas que aparecen sobre esas y frente a las cuales usted tiene que básicamente tratar de trazar los procesos a través de los cuales se construyen los estigmas, ¿no? Ahora, en el contexto mexicano, yo sí quiero resaltar algo que es muy problemático, y pues es un pesar que uno muchas veces solamente pueda resaltar los problemas y no las soluciones, pero hay en el contexto mexicano, dentro de esos actos individuales discriminatorios que además salen a las 7, ¿no? Con López-Gatell y frente a las muchas quejas que está recibiendo COPRED y CONAPRED, vemos cómo hay nuevos estigmas y nuevos estereotipos frente, por ejemplo, a la población que presta servicios médicos, frente a los habitantes de la calle, frente a las personas migrantes, ¿cierto? Que están un poco movidas aparentemente por el miedo al contagio, pero también vemos dos cosas muy particulares del contexto mexicano, porque en otros países hemos visto también actos discriminatorios frente a esas personas, pero hay dos características muy particulares a las que hay que prestar atención. Una es que parece que cabalgan sobre las categorías más estables. Entonces vemos más ataques a personal médico de salud, mujeres, ¿sí? Y más ataques físicos a mujeres. Entonces que va como al plano de nuevo la agresión, la violencia sexual, etc. Y obviamente eso significa que las nuevas categorías van cabalgando y tomando fuerza sobre las tradicionales, que es una forma de intersección que es muy problemática porque hace que el estigma se solidifique y sea mucho más fuerte. Y la segunda es que hay muchos actos violentos, ya deja, digamos, porque es posible que usted vaya en una escala cuantitativa de un acto discriminatorio en donde hay restricción de libertades y derechos a un acto violento, y lo que estamos viendo acá son actos de violencia basados en prejuicio y en estereotipos y discriminación. Y eso no solamente es otro nivel, es cualitativamente diferente, y la atención a ese tipo de situaciones debería ser cualitativamente diferente también, ¿no? Ahora, creo que frente a todo el tema de las políticas públicas diferenciales, yo creo que ahí hay que hacer un énfasis muy importante en el sentido de que el principio de igualdad y no discriminación en términos sustantivos incluye esa obligación siempre, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la necesidad e importancia de hacerlo? Si usted no hace eso, usted reproduce la desigualdad que ya está ahí, ¿sí? Porque el derecho efectivamente puede reproducir esas desigualdades. Ahora, claro, los que tratamos de hacer ese diálogo que mencionaste al principio de su intervención, pues sí hay una creencia mínima en que el derecho puede transformar esa dinámica, y la forma es como pues usted la interviene, digamos. Ahora, la forma en la que en muchos contextos se producen políticas públicas diferenciadas, no solamente en clave de discriminación, como efectivamente muestra el estudio que hicieron Balcón Neval, ¿cierto?, sino políticas diferenciadas es identificando necesidades diferenciadas. Y esas necesidades diferenciadas en particular, los grupos de población que inclusive más trabajo son grupos indígenas y pueblos afrodescendientes. Y ahí la realidad es que muy poco en términos diferenciales, ¿sí? Pero además eso está escrito en la literatura de desarrollo hace miles de años. Usted decide que las personas lo que necesitan es un baño en un lugar donde no hay acueducto, o necesitan un computador en un lugar donde no hay luz, ¿sí? Entonces, ese desconocimiento de las necesidades particulares de los grupos de población que están en condiciones de desventaja, con la combinación del elemento de probabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Usted tiene un pueblo indígena que está en unas condiciones estructurales de desigualdad, ¿cierto? Menos acceso a salud, menos acceso a servicios sanitarios básicos, pero no todas las personas indígenas están en esta situación. Entonces usted tiene que comenzar a cruzar la información, ¿cierto?, de la situación del grupo con la situación de las personas y establecer un poco también
la forma ideal es con políticas participativas, de diseño participativo, que hemos hecho en muchos contextos para poder identificar necesidades y que efectivamente usted responda diferencialmente. Piensen ahora en el contexto del COVID, un tema muy relevante es la densidad poblacional o los indicadores que usted tiene de distanciamiento social y formas de socialización. O sea, a partir de eso usted puede diseñar medidas diferenciales y, digamos, no está, ahí está efectivamente la obligación contenida. Ahora, hay mucha legislación efectivamente en México con esas características, pero también hay mucho desconocimiento. Yo en realidad he tenido la oportunidad últimamente de trabajar mucho con jueces y es muy impresionante como a pesar son jueces y juezas y son increíbles y conocen el derecho, ¿no? ¿Cierto? Y hacen su mejor esfuerzo para aplicarlo de la mejor forma. Hay un nivel de la concreción del principio de igualdad y no discriminación que a la gente se le escapa porque obviamente no lo ve todo el tiempo, porque además hay cosas que usted simplemente no ve desde esta posición. Entonces, parte de la idea de diseñar políticas públicas diferenciadas es justamente identificar esas necesidades de las personas en condiciones diferentes, que para el grupo, los grupos afectados con impactos desproporcionados o asimétricos en el caso del COVID, tiene que ver, pues, con que usted también les dé la voz, que hace parte en últimas de la materialización del principio, y desde ahí un poco lo diseñe y no haga una medida estandarizada que no responde a las condiciones particulares. Y yo creo que solamente para cerrar una pregunta, había una pregunta muy básica sobre si el derecho, dado que el derecho responde a las relaciones de poder, si puede tener otro carácter. Y pues eso, digamos, teóricamente la respuesta es sí, ¿cierto? La pregunta empírica es, pues digamos, ¿cuáles son las condiciones que necesitamos para reproducir eso? Hay buenos ejemplos en donde uno puede identificar condiciones necesarias, no siempre suficientes, para que la estructura de los productos jurídicos tengan otras características. Y eso parece como conocimiento pop, pero eso es básicamente dándole voz a esas poblaciones que usted está excluyendo, ¿sí? En últimas, y tratando de identificar, digamos, cómo es que puede responder a esas situaciones particulares para generar productos jurídicos, leyes, regulaciones, sentencias con un carácter distinto que no reproduzcan esas relaciones de poder, porque efectivamente voluntariamente ningún grupo lo va a hacer, como decía Jesús al principio, ¿cierto? Pero justamente cuando usted trata de nivelar cuáles son las voces y la participación que hay ahí, pues tiene mayores posibilidades de hacerlo de manera distinta. Todo dio Jorge. Muchas gracias, Tatiana. Estamos más o menos en un promedio de 5 minutos en esta fase de respuestas, entonces le damos la palabra a Luis Javier. Hola. Pues ya creo que las preguntas que Jorge mencionó ya se contestaron en términos generales. Yo querría nada más ahondar un poquito en la de políticas públicas y meterme a dos preguntas escabrosas que hicieron por ahí. ¿Por qué escabrosas? No porque estén mal formuladas, sino porque la respuesta siempre va a generar como debate, ¿no? Y es particularmente respecto de las personas que no creen que el COVID exista, por ejemplo, o respecto de lo que sucedió en el hospital de Ecatepec, ¿no? Y para responder respecto de nuestra opinión, bueno, de mi opinión, no sé la del panel, pero mi opinión al respecto, creo que para tener opiniones de eso tenemos que entender realmente, una, por qué las políticas públicas tienen que ser diferenciadas entendiendo a la población a la que van dirigidas, y dos, que estos son ejemplos, particularmente lo de Ecatepec, que reflejan justamente desigualdades existentes dentro de nuestra sociedad, ¿no? No es que exista de forma natural la categoría ignorantes, ¿no? Sino que en realidad hay personas que atraviesan por un conjunto de vulnerabilidades, desigualdades y discriminaciones, ¿no? En este sentido, antes de estigmatizar o criticar a personas que reaccionan de una forma que nosotros desde nuestro privilegio veríamos como irrazonables, ignorantes o extrañas, yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué estas personas creerían ello, ¿no? Y vamos a ver qué hay en general o por qué responderían de cierta manera. Y en general, si nos ponemos a estudiarlo, veremos que hay condiciones de pobreza, de ausencia de educación o de alcance de sistemas educativos o de imposición de una forma de conocimiento que choca directamente con formas en las que ellos
o ella se entiende en el mundo, y entonces más bien tendríamos que identificar cuál sería la mejor manera para que un mensaje que es necesario que llegue, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera para que un mensaje sobre la necesidad de quedarse en casa, sobre los problemas relacionados con el contagio comunitario, llegue a una población que ha tenido problemas o que ha sido olvidada por el Estado en muchos aspectos y que en consecuencia no va a estar, digamos, con nuestros privilegios y posibilidad digamos, de tratarlo como nosotros querríamos tratar distintas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que más que estigmatizar o criminalizar a estas personas que han respondido de manera que nosotros no entenderíamos tan fácilmente, nos cuestionemos o preguntemos cuáles son las condiciones de fondo para que las personas hayan respondido o no dimensionen el problema de la manera en la que nosotros lo dimensionamos, ¿no? Y muchas veces van a ser violaciones y vulnerabilidades, violaciones a sus derechos y vulnerabilidades. Ahorita, además, yo me tomé no sé, descaradamente ya contesté por escrito al menos 2 preguntas para avanzar, pero hay algunas que no alcancé a contestar y que me parecen muy interesantes, particularmente sobre ley de amnistía y hacinamiento, ¿no? De entrada, en mi exposición versó sobre detención y hacinamiento de personas migrantes. Creo que el tratamiento a personas privadas de libertad por motivos penales tendría diversas particularidades, particularmente, pero yo creo que tendríamos, uno, en materia penal, revalorizar la detención, porque en México se utiliza de forma desproporcionada contra grupos a los cuales también atraviesan desigualdades estructurales. Vemos que mujeres no han tenido muchas veces acceso a la justicia, indígenas ni se diga, y hay un uso de prisión preventiva, es decir, tenemos en México muchas personas detenidas, aún sin sentencia y sin que se compruebe su culpabilidad, ¿no? Entonces tendríamos que realmente ponernos a pensar si exponerles a hacinamiento, ya posible contagio de COVID, a personas que no han sido juzgadas y cuya culpabilidad no ha sido demostrada, es algo que debemos tolerar o continuar, ¿no? Yo regresando al tema de migrantes particularmente, y vi una pregunta que decía si los deberíamos de repatriar a los que estén contagiados o no. Yo creo que la respuesta, de entrada, el que estén detenidos ya es una violación de sus derechos. La respuesta a las violaciones de los derechos de una persona, o sea, que estén detenidos es una violación a derechos. Que se contagien en detención por culpa del mal cuidado de las autoridades migratorias y de las malas condiciones de custodia es otra violación a sus derechos, ¿no? Repatriarlos sería revictimizarlos y someterlos a una tercera violación a sus derechos. A los migrantes y a las personas detenidas contagiadas, lo que les tendríamos que dar es tratamiento como a cualquier otra persona contagiada, ¿no? Acceso a hospitales, tratamiento médico y atención, ¿no? Y aquellos migrantes que no han sido contagiados o que no están y que están en centros de detención migratoria, estaciones migratorias, deberían de liberarles inmediatamente y garantizarles una condición migratoria temporal que les garantice acceso a la salud y la posibilidad de supervivencia o que anule esta barrera en el acceso a derechos que tienen las personas migrantes en situación irregular de manera general, ¿no? Esto no es problemático. Portugal, de hecho, una de sus principales medidas de atención al COVID fue la regularización de las personas migrantes en situación irregular para que se pudiera hacer frente como sociedad, incluyendo las personas migrantes en situación irregular, a la pandemia. Portugal no explotó, déjenme les digo, no ha caído en crisis, no se deshizo su Estado de Derecho. Regularizar a las personas migrantes no destruye países, déjenme les digo, ¿no? Tratar dignamente a las personas migrantes no destruye países. Sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que el tratamiento debería de ser por ahí. Recordar que tienen dignidad, ¿no? O sea, de entrada. Entonces no merecen ni detención, no merecen hacinamiento, no merecen que sean expuestos de forma forzada al contagio dentro de las estaciones migratorias y si se contagian, merecen la atención que cualquiera de nosotros y nosotras mereceríamos, ¿no? Y había otra pregunta que me había llamado mucho la atención. Pero sobre migración, pero la verdad ya no la recuerdo. Entonces, pues yo diría principalmente eso y por último, nada más hacer énfasis en lo que han mencionado tanto Jesús como Tatiana.
No todo tratamiento diferenciado es discriminatorio. Algunos van a ser objetivos y razonables y necesarios, digamos. De hecho, necesarios para tratar con igualdad a las personas porque parten de lugares desiguales o están en circunstancias desiguales. El tratamiento de la pandemia para las personas con vulnerabilidades específicas tiene que ser reforzado y pues sí, principalmente, pues eso, ya. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Javier. Yo voy a responder en 1 minuto 2 preguntas porque no quiero que dentro de este grupo de seminarios que estamos organizando, nuestro seminario se lleve el récord del seminario más extenso. Entonces, hay 2 preguntas concretas. Una que tiene que ver con si hubiera preferido o no, para los temas de igualdad y no discriminación, el estado de excepción como mecanismo, como respuesta estatal. No, primero, la intervención se basó sobre en la experiencia mexicana y experiencias a partir de la voluntariedad y no del estado de excepción, porque ese es el escenario que estamos analizando, ¿no? Es decir, y eso tiene unos pros y unos contras, y eso no quiere decir, como bien planteó Jesús, que los modelos de estado de excepción sean modelos discriminatorios per se, sino que son respuestas distintas que tienen retos distintos, ¿no? Y que la efectividad de una u otra en el largo plazo va a ser algo que pues la investigación pausada después de que pase todos estos eventos podrá determinar con claridad, ¿no? Pero mientras tanto lo que podemos aventurar es cuáles han sido en el escenario mexicano las ventajas y las desventajas del modelo que se eligió como modelo de enfrentamiento. Que vuelvo a decir, una cosa es el modelo que se elige y otra cosa es cómo se implementa el modelo, ¿no? Ahí hay también muchos retos, es decir. Lo segundo tiene que ver con una pregunta sobre si en la educación básica se implementó como modelo de enseñanza la televisión y si eso es una decisión discriminatoria. Pues mi respuesta realmente desde un contexto donde tú tienes una población con desigual acceso a los medios y evidentemente no todos los hogares en México tienen un televisor que permita que llegue la señal. Y eso evidentemente, pues sí genera una situación de discriminación a partir de una política del sector educativo. Pero la gran pregunta que hay en temas de educación es ¿cuál hubiera sido el modelo viable para evitar que todas esas situaciones se dieran? Y probablemente ninguno, porque hay una pregunta quizás más filosófica detrás, que es el tema de la dificultad de aceptar que hay circunstancias en donde hay ciertos sectores que tienen que parar, ¿no? Y donde cualquier tipo de acción va a tener algunas limitantes, ¿no? Pero por lo pronto, con relación a esa pregunta, sí creo que sí hay un punto ahí de discriminación con relación a esa decisión de política pública. Bien, pues debido a que ya vamos llegando a la 1:30 de seminario, quiero agradecer muchísimo de parte del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, a Luis Javier, a Tatiana, a Jesús, por haber estado acá con nosotros, haber aceptado discutir y conversar de estos temas, y a todos y a todas quienes nos han acompañado en el auditorio, que ha estado sobre un promedio de presente todo el tiempo de 200 personas, y además que han hecho preguntas muy inteligentes, comentarios muy atinados en la mayoría de los casos, y sé que eso ha permitido generar un diálogo fructífero, importante en este contexto. Y a nuestros panelistas y también al auditorio los invitamos a que sigan pendiente de este tipo de todos estos seminarios. El jueves vamos a tener uno sobre el derecho a la privacidad y así vamos a tener durante las próximas 2 o 3 semanas seminarios los martes y los jueves a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias también a Antonio por todo el apoyo desde informática, a Adriana por todo el apoyo también en nuestros seminarios y a todos y todas los profesores del departamento que hemos estado involucrados en todo este trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en los próximos seminarios.
Gracias a ustedes. Gracias. Excelente Bueno, día. Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.